Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, un placer nuevamente estar con ustedes ya este fin de semana, dándole gracias a Dios por toda su amor y misericordia para con todos nosotros en nuestras vidas. Les bendecimos en el nombre de Jesús, los pastores Katy y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría. No iniciamos este tiempo maravilloso sin antes ponerlo en manos del Señor. Padre bendito y poderoso, te damos gracias por tu amor, misericordia y perdón. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque así como hemos confiado en ti, Señor, tú has respondido a todas nuestras necesidades, Padre. Gracias por ese pueblo que está viendo este audio video, Señor. Derrama sabiduría con tu palabra en el corazón de cada uno de ellos. Y como siempre te pedimos, Señor, que esta palabra sea más un hacer que un oír. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Bueno, hola, hoy viernes tenemos una palabra que el Señor nos ha dado y que nos cuesta mucho a los seres humanos y principalmente a los papás el título de ella, porque como papás siempre queremos tener protegidos a nuestros hijos Así es. y cuidar de que no vaya a pasarles nada, ¿verdad? Y que no se vayan nunca. Eso. Y hay papás que no quieren que sus hijos se vayan nunca de la casa, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos trae este título que es Aprende a soltar y deja que Dios se encargue del asunto. Qué importante es soltar. Sí. Muchas veces nosotros no soltamos y no dejamos crecer o no dejamos que la obra llegue a esa perfección que Dios quiere que se dé, ¿verdad? Sí, y sentía yo también hasta en el otro nivel, cuando alguien muere. Y seguimos sosteniendo eso y no soltamos, ¿verdad? Cuando es algo tan natural, es parte de la vida. Es parte de la vida, sí, y es que es tan importante cuando una persona está en el lecho de muerte, y ver que muchas veces no fallece porque nosotros lo tenemos atado, porque no lo soltamos, ¿verdad? Y es tan importante aprender a soltar muchas cosas. En nuestra vida tenemos que soltar para poder avanzar. Y no debemos de aferrarnos a una situación negativa que pueda estarnos robando vitalidad, energía, creatividad, entusiasmo de vivir. Como dice el dicho, aprende a soltar y deja que Dios se encargue del asunto. Por eso le pusimos este título a esta palabra de sabiduría que el Señor nos ha dado. La gente a veces habla de dejar un problema en manos de Dios. Y por supuesto, esto es excelente, sobre todo cuando no parece haber otra cosa que hacer. Sin embargo, le damos las cosas a Dios y tenga, Señor, aquí está. Pero el Señor las toma en sus manos, pero cuando yo doy media vuelta le digo, Señor, devuélvemelas, porque son mías. Y no soltamos. Sin embargo, te vuelvo a decir, uno debe de aprender por conocer el verdadero significado de la frase. Dejar algo en manos de Dios no quiere decir sencillamente pasárselo a Dios y luego olvidarse por completo del asunto. No. O peor aún, permitirnos pensar negativamente sobre el asunto de cuándo en cuándo. Lo que significa es que cada vez que la cuestión invade nuestra mente, debemos afirmar que Dios está resolviendo el problema a su manera, en su perfecta voluntad, y que todo saldrá bien. Si usted y yo seguimos este método, tarde o temprano llegará la manifestación y confiaremos en que Dios, el Señor, el gran yo soy, el poderoso de Israel, nos guiará hacia el consejo sabio y a las nuevas oportunidades que Él tiene reservadas para ti y para mí. Ahora veamos lo que la Escritura nos dice en Filipenses 3, 13, 14. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Proseguir a la meta, Fer. Amén. Qué lindo seguir avanzando. Qué lindo no quedarse estancados. Qué lindo es, Fer, saber que más allá hay algo que tenemos que alcanzar. Y algo tan maravilloso. Así es. Pablo describe y se describe a él como un atleta, ¿verdad? En una carrera, si vemos a un atleta en una carrera, bueno, son montones de personas, hombres y mujeres que están en el punto de salida. Y unos salen más rápido, otros salen más despacio, otros salen como en término medio, pero todos salen de ese punto. No todos llegarán a la meta a la misma hora, al mismo tiempo, pero todos tenemos que llegar a la meta en el tiempo establecido, ¿verdad? Sí. Cuán importante es la preparación de estos atletas para esa meta, ¿verdad? Sí. Para alcanzar esa meta. Sí, porque para correr tenemos que prepararnos día con día, salir a correr, formar músculo para alcanzar y poner todo el empeño en avanzar. Pablo dice que llegar a la meta, ¿verdad? Tenemos que avanzar intensamente, concentrados para no dejar de ver la meta, porque por más que estemos lejos, tenemos que seguir viendo ese rótulo que dice meta, o el rótulo que dice llegaste. Y Cristo le ha puesto por delante la salvación a cada uno de nosotros como el punto final. Y su resurrección de entre los muertos, usted y yo vamos a resucitar de entre los muertos si partimos primero y Cristo no ha venido, ¿verdad? Este fue el propósito de la vida de Pablo, el propósito de nuestra vida. Pablo sabía que recibiría una vislumbrante gloria en el cielo y que él anhelaba ver cara a cara al Señor. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que anhelar ver cara a cara el rostro del Señor, avanzar, alcanzar, proseguir y tener la sabiduría para ver la meta desde aquí hasta allá? Sigamos viendo la meta, que Cristo es quien nos sujeta y nos abraza, Que nos sostiene. el que nos sostiene. Veamos lo que nos dice Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué lindo, ¿verdad? Usted y yo fuimos llamados conforme al propósito divino de Dios. Este mensaje nos tiene que motivar mucho a nosotros, los hijos de Dios, cuando tenemos que soportar el dolor, el sufrimiento, en esta vida de angustia, de quebranto, de incomprensión, de maltrato, de envidia, de todas las cosas que tiene la vida en sí. Pero recordemos que Dios tomará bien toda esta aflicción, esta prueba, esta persecución, estos sufrimientos. Esta promesa que nos da en Romanos 8:28 está limitada para solo aquellos que amamos a Dios y nos sometemos a Él por la fe en Cristo Jesús. A los que no aman a Dios no pueden ver esta promesa realizada en su vida. A los que han desechado a Dios no pueden ver esta promesa en su vida. Si estás pensando en que Dios quizás no es el momento para acercarme a Él, que no es necesario en este momento recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy te decimos que Romanos 8:28 nos da una promesa y esa promesa nos la tenemos que atesorar. Y hay algo importante, ¿verdad? Que muchos que creen que están preparados, ¿verdad? La misma palabra dice que llegarán y dirán, no os conozco, ¿verdad? Cuán importante es caminar en la verdad. Así es. Seguir. Así es. Veamos lo que nos dice Romanos 11:29. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, aquí vemos
algo muy importante y que siempre se ha dicho que los dones ministeriales son irrevocables, pero lo voy a dar ahora de la perspectiva bíblica, lo que significa esto. Estas palabras se refieren a los privilegios que tenía Israel y que tiene Israel. No hay duda que el contexto se refiere a ellos y a los propósitos de Dios para ella, para esa nación. No a los dones espirituales, ni al llamamiento al ministerio, ni asociado a la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Se refiere completamente a Israel. Israel no ha aprendido a soltar muchas cosas y es necesario que las suelte porque el llamamiento de Dios hacia Israel no va a cambiar porque seguirá siendo ese pueblo amado. Por eso nosotros bendecimos a Israel, bendecimos esa tierra santa y bella en la cual el Mesías tomó esa porción de la tierra para decir, vengo en Dios carne para habitar en medio de los hombres, para volver a restablecer lo que se perdió en el Edén. Qué lindo. Define mi pueblo, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Este tema de soltar es tremendo. ¿Cuántas veces nos aferramos a cosas materiales, ¿verdad? A personas, cuántas veces nos aferramos a ilusiones vanas cuando yo tengo algo claro, ¿verdad? La voluntad de Dios prevalece. Amén, así es. Y aunque nosotros queramos o sintamos que eso es mío y no lo suelto, Dios ya en su propósito ya lo tenía diseñado de esa forma, ¿verdad? Voy a iniciar yo con esta cita bíblica de 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. El premio, una corona incorruptible, se refiere a la victoria de la salvación eterna, valiosa meta de la vida cristiana. Puede lograrse esa meta solo mediante la renuncia a algunos derechos propios por el bien de los demás y el sacrificio de las cosas que podrían eliminar totalmente al creyente de la carrera. Y si usted pensara que me puede eliminar a mí de la carrera, en un atleta normal podría irse en un hueco y doblarse un pie, ¿verdad? Podría no estar preparado y que su cuerpo no le dé. O que se arratone. O que se arratone, es otra, ¿verdad? O que se le meta a alguien de camino y se golpee. Y se rompa las rodillas, sí. Pero en lo espiritual, entonces yo quiero que te vayas a lo espiritual y penses qué es lo que me podría hacer caer a mí, ¿verdad? Permitirme un gustito de repente de esos que no debe de ser. Podría ser un mal consejo. Habla mucho la palabra sobre la falsa doctrina, abrir los oídos a algo que no es. Entonces, viéndolo desde los dos puntos de vista, la carrera tal como una meta de la tierra, ¿verdad? No es tan difícil porque ese atleta se va otra vez a levantar y va a entrenar nuevamente y se va. Pero nosotros, dice esta palabra, que es una corona incorruptible la que vamos a recibir. Amén. Y la palabra nos dice que Él solo verá a los que estén bien, ¿verdad? Los tibios y los fríos se van a quedar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy preparados en esta carrera que se llama hacia la salvación, diría yo, ¿verdad? Si no podemos volver a ver hacia los lados ni hacia atrás, Fer. Tenemos que ver solo hacia adelante. Vamos de frente, ¿verdad? Vamos de frente, porque cualquier desvío, y me preguntaba yo un día, ¿y si hay desvío? Y es el momento en el que el Señor tenía ya predispuesto venir por su iglesia, ¿verdad? Entonces no podemos echarnos atrás. Continuamos con Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo ilustra el principio de que Dios rechazará al que deje de ejercer dominio propio, negarse a sí mismo y demostrar amor a las
relaciones con los demás. Y esto del dominio propio es tremendo, ¿verdad? Porque el Señor nos da la posibilidad del libre albedrío, ¿verdad? Y si si nosotros no nos dominamos ante lo que nos pide la carne, es muy probable que no lleguemos nunca a esa meta la cual hablamos en versículos anteriores. Por lo tanto, tenemos que tener dominio propio y decirle no al pecado. Y tenemos que pedírselo al Señor, Fer, el dominio propio, porque muchas personas no tienen el dominio propio, se ven tentadas y hacen el pecado. Y caen en el pecado porque hubo tentación. ¿Por qué? Porque no hubo el dominio propio. No estaba fortalecido el espíritu con el dominio propio. Y el espíritu se fortalece, el dominio propio, mediante el ayuno y la oración. Amén. Y que quede claro, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces sobre esto del que peca y reza empata. No podemos estar pecando y continuando cayendo en lo mismo, porque todo le daremos cuenta a Dios, ¿verdad? En el juicio final. Así es. Vamos, la siguiente cita es Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tremenda esta cita bíblica. Los ¿verdad? falsos maestros decían que había que involucrarse y adorar a los ángeles como mediadores para lograr comunicarse con Dios. Para Pablo, el invocar a los ángeles sería reemplazar a Jesucristo como la suficiente y suficiente cabeza de la iglesia. Por lo tanto, él advierte que en contra de eso, hoy vemos este mismo mal en la invocación de santos muertos, quienes se supone que obran de protectores y mediadores. Esta práctica le resta a Cristo su supremacía y posición central en el plan redentor de Dios. Debemos de rechazar la adoración y la oración a cualquier otro que no sea Dios. Y esto es así de simple. Si el Señor no es el centro de nuestra vida, si no es lo primero en nuestra vida, nosotros podríamos inclinarnos, como lamentablemente lo hizo Salomón, ¿verdad? Por medio de las mujeres que obtuvo, a dioses ajenos, adorando a dioses ajenos, ¿verdad? Y un hombre que el más sabio sobre la faz de la tierra cayó en eso. Nosotros, la palabra nos enseña, la palabra nos exhorta a tener mucho cuidado de no desviarnos, porque a veces vemos lo que es la idolatría como figuras de yeso, cosas de ese tipo, y la idolatría puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y siempre, como dice esta cita bíblica, tener claro que nuestra adoración tiene que ser solo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fer, y con referente a esta cita bíblica, es bastante sensible el pueblo falto de conocimiento que caiga en estas cosas. Por ahí venden un libro que es Novena a los Santos Ángeles, como que yo un día la conseguí para leerla, para saber qué es lo que decía, y de verdad era como que le pedían a los santos ángeles que por 9 días que obraran e hicieran lo que ellos querían, aún en contra de la voluntad de Dios, porque la persona que me puso el gusanito para que lo leyera, porque yo dije, eso no me parece bien, ¿verdad? Y la leí. La persona esta decía que lo que se le pidiera en esa novena, eso se hacía. Entonces la voluntad de Dios no prevalecía. Qué cuidado tenemos que tener de no caer en los juegos de Satanás para engañar a uno de los que han de ser salvos. Sí, y la palabra es tan sabia que nos dice, ¿verdad?, que por ignorancia perece el pueblo, ¿verdad? Y esto es ignorancia, porque la palabra es muy clara. Continuamos con 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Y vea qué tremendo. Por lo que hizo en la cruz, ahí está la base fundamental, sí, donde nosotros tenemos que llevar todo, por lo que Él hizo en la cruz, salvándonos, ahí nos llamó, dándonos la salvación por gracia, por medio de la fe, esa gracia infinita que tiene Dios para con nosotros, no por obras, por el motivo y al medio
por su amor en la cruz. La cruz de Cristo es la primera doctrina bíblica, en efecto, predeterminándonos desde la fundación del mundo. Por consiguiente, toda doctrina verdadera está edificada sobre el fundamento de la cruz. De otro modo, no es verdadera. Cualquier otra cosa en la que sea fundamentada nuestra fe, estamos mal, porque es sobre lo que hizo el Señor en la cruz. Es por esa bendición tan tremenda, por ese sacrificio tan tremendo. Y dice la palabra que ya no hay más sacrificio. Ese fue el último y el único con el cual nosotros nos agarramos y estamos delante de Él. Fer, y que es que sobre todo en ese sacrificio en la cruz fue derramada toda la totalidad de su sangre. Y ahí fue donde nos dio la bendición de perdón de pecados. Amén. Por medio de la sangre de Jesucristo donde encontramos el perdón de los pecados. Hay cualquier otra cosa, entonces es falsa doctrina y estaríamos cayendo en un error. Hebreos 3:1. Así dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bajo el antiguo pacto, Moisés fue el apóstol enviado por Dios con la autoridad y Aarón sumo sacerdote del pueblo de Dios. Ahora bajo el nuevo pacto, esos dos oficios se combinan en la persona de Jesucristo. Qué tremendo me pone el Señor, ¿verdad? Cuánta rebelión hubo contra Aarón y contra Moisés. Cuántas personas y no estamos nada extraño ahora bajo el nuevo pacto. Hay gente que se revela y hay gente que no cree y hay gente que dice cosas y se lleva toda la ciencia y sin embargo nosotros bajo el nuevo pacto es que estamos en esa gracia infinita, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, amén, amén. Y Fer, y como decías vos ahora, de verdad que bueno, que el Antiguo Testamento, siempre lo he dicho, es todo lo que habla de lo que va a ser Jesucristo. Amén. Y cómo se correlaciona, por eso tiene tanta simbología, tantas cosas específicas que el Señor Padre Eterno toma para ir demostrándonos lo que viene a ser Jesucristo para nosotros hoy y poderlo hacer el comparativo entre el nuevo pacto y el viejo pacto, donde los dos son uno y deberíamos de tenerlo como un solo pacto. Como un solo pacto, ¿verdad? Y saber que en este tiempo mucha gente vive bajo la ley. Así es. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Cristo es la pieza central de la totalidad de la Biblia. La perfección se refiere al Nuevo Testamento, el Señor Jesús y el testamento que Él inauguró con su obra en la cruz, y de la fe en Dios. Se refiere hacia Dios en la esfera del camino del Antiguo Testamento, que Dios ya no aceptará en vista de que Jesús ha cumplido la ley del Antiguo Testamento. Sí, qué lindo, ¿verdad? Es como una confirmación de lo que hemos venido hablando. Ahí se preparó en el Antiguo Testamento para que hoy en el Nuevo Testamento podamos ver la obra redentora, ¿verdad? Sí, amén, amén, así es. Es que el Señor es tan fiel, tan verdadero, tan especial con nosotros, ¿verdad? Que Él nos va mostrando su amor y su gracia en cada etapa de lo que se ha vivido, se vive y se vivirá hasta el regreso de Él. Amén. Y bajo toda esta palabra que el Señor nos ha dado, tenemos que tener claro que es por eso que nosotros no podemos vivir internamente sujetos a algo, ¿verdad? La prédica la palabra que nos da el Señor es sobresoltar, ¿verdad? Sí, amén. Y no podemos aferrarnos, no podemos decir esto va a ser eterno, porque lo único eterno es con Dios, ¿verdad? Y yo sé que duele mucho a veces, no, siempre dolerá mucho la pérdida de un ser querido. Yo sé que duele mucho a veces el perder un trabajo, todas estas cosas, pero el propósito de Dios es ese y se cumple. Y muchas veces perdemos algo para ganar algo mejor, ¿verdad? Yo siempre he visto a través de mi vida en el Evangelio cómo lo que Dios ha quitado en mi vida
era necesario de una u otra forma, ¿verdad? Me voy en el caso de la partida de un ser querido, la muerte de mi mamá, ¿verdad? Yo la tenía agarrada, yo no veía su enfermedad, veía en mi egoísmo que ella no se podía ir hasta que yo la suelto, ella fallece y eso la hizo descansar, estando seguros que era una mujer de Dios y que se está gozando con el amado. Entonces, puedo entender hoy, ¿verdad?, el propósito de Dios, que no sufriera más, que ¿verdad? ¿Cuántas veces le decía a Fer, suéltela, suéltela? Pero es parte de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Nosotros siempre, dentro de nosotros hay un egoísmo que no queremos soltar. Y hoy también te pedimos que aprendas a soltar a tus hijos. Es necesario que tus hijos hagan su vida, tengan que tomar las decisiones en su matrimonio. Pues sí, podemos ayudarlos con un empujoncito, pero no les podemos alcahuetear. Lo que a ellos les corresponde lo tienen que hacer. Porque muchas veces nosotros como papás alcahueteamos y les levantamos las sandalias y justificándolos, y entonces yo asumo tu papel porque no tuviste o no pudiste o no estás en la capacidad de, y estamos mal educando a nuestros hijos. Aprendamos a soltar como papás. No los podemos tener en una cúpula de vidrio donde el mundo no los afecte. El Señor mismo le pide al Padre, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los ayudes a vivir en el mundo. Tenemos que darle herramientas a nuestros hijos para que vivan en el mundo. De una cosa estoy seguro, el Señor habla directamente al corazón. Y muchas veces nos aferramos en muchas ocasiones a una pareja, en muchas ocasiones a un bien material, así, bueno, que sea el Señor hablándole a cada uno de acuerdo a lo que tiene metido en su corazón, aferrado en su corazón y no lo puede soltar. Y yo sé que cuando nosotros tomamos esos tiempos maravillosos de oración en los que le pedimos al Señor que quite de nosotros todo aquello que no nos conviene, el Señor en su inmensa gracia y misericordia lo hace. Sí, amén. Amado Padre eterno, justo y verdadero, Señor, enséñanos a soltar. Enséñanos a quitarnos la avaricia, Señor. Enséñanos a quitarnos todo eso que impide que nuestros seres amados crezcan, que nuestros seres amados alcancen la madurez en todas las áreas, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, por nuestro egoísmo. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces caímos en el juego de no querer soltar, Señor. Pero hoy soltamos lo que tenemos atado para que no alcance la plenitud en ti, Señor. Y te pedimos perdón por el egoísmo en nuestro corazón, Señor. Hoy depositamos en tus manos santas, Señor, todo para que sea en tu voluntad y conforme a ella que las cosas se ejecuten. Ahora, Padre bueno, bendecimos a tu pueblo donde se encuentre y que tu bendición venga a cada uno de ellos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y que tu bendición les alcance y que esas alacenas sean provistas por tu provisión divina, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y reciban todos un shalom alejem en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones de lo alto.